Bueno, hoy vamos a hablar del trabajo práctico número 5, que corresponde a farmacia y TUE. El tema de hoy es la fisiología del sistema respiratorio y renal. Bueno, ustedes habrán visto ya en teoría la importancia que tienen estos dos sistemas y las numerosas funciones que cumplen, que son esenciales para mantener la homeostasis del organismo. Ambos sistemas tienen numerosas funciones, pero algunas de ellas están coordinadas entre sí para mantener ciertos parámetros vitales dentro de rangos normales. Por ejemplo, ambos sistemas participan en forma conjunta o coordinada en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Hoy vamos a tratar de resolver una serie de problemas, algunos de los problemas que tienen en la guía de trabajos prácticos. Bien, el primer problema dice, ante un aumento de la actividad respiratoria en relación con la intensidad del metabolismo corporal, exige un sistema de regulación que sea sensible, preciso, para poder ajustar a cada instante el contenido de gases en sangre en función de la demanda tisular. La pregunta A dice, ¿se modificará la frecuencia respiratoria por el ejercicio físico muy intenso? Explique la secuencia de eventos. B. ¿Con qué sistemas de detección y medida cuenta el organismo para identificar los cambios producidos en los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono, la concentración de protones en la sangre? ¿Qué membranas deberá atravesar el oxígeno en su trayecto desde el gas alveolar hacia el interior del glóbulo rojo en el capilar pulmonar? Bueno, vamos a resolver o tratar de resolver este ejercicio. Un individuo, al realizar una actividad física, aumenta la actividad de los músculos porque el individuo entra en movimiento. Esos músculos van a obtener energía, principalmente de la glucosa, y se va a comenzar a generar, como producto del metabolismo celular, dióxido de carbono, ¿sí? Va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre de esa persona y por lo tanto va a comenzar a producirse un incremento en la concentración de protones y disminuye la presión parcial de oxígeno en la sangre de ese individuo. Estos cambios en los niveles de dióxido de carbono, de oxígeno y de la concentración de protones van a ser captados, ¿sí?, por quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores podían ser quimiorreceptores periféricos o centrales. Los periféricos se hallaban ubicados en el callado de la aorta y senos carotídeos. Bien, y captaban concentraciones de protones, variaciones en la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Mientras que los periféricos, recuerden, se hallaban a nivel del bulbo, el sistema nervioso central, y detectaban también cambios en la presión parcial de dióxido de carbono, pero lo hacían en forma indirecta, es decir, detectaban variaciones en la concentración de protones. Estos quimiorreceptores van a enviar información entonces hacia el centro respiratorio. Ese centro respiratorio se hallaba ubicado en el tronco encefálico en la región del bulbo. Allí tienen un conjunto de neuronas llamadas esos núcleos dorsales, donde estas neuronas inspiratorias que se encuentran allí van a estimular a los músculos para que se produzca su contracción, principalmente los músculos inspiratorios. Recordemos lo que ustedes vieron ya en teoría. Los principales músculos inspiratorios eran el diafragma y los intercostales externos, ¿sí? Eso va a hacer que incremente la frecuencia respiratoria y por ende la frecuencia cardíaca. Entonces se va a producir una hiperventilación, aumento de frecuencia respiratoria. Con esto, el organismo lo que va a intentar es eliminar el exceso de dióxido de carbono en la sangre. Va a disminuir así con las sucesivas
expiraciones disminuye la presión parcial de dióxido de carbono y también la concentración de protones en la sangre. Y así el organismo intenta restablecer los valores de pH dentro de los rangos normales. Recordemos que el oxígeno va a ingresar al alveolo desde la atmósfera, ¿sí? Bien, una vez que esté dentro del alveolo, va a tener que atravesar una membrana llamada membrana hematoaire. Estaría constituida por el epitelio del alveolo, la membrana basal sobre la cual este epitelio se asienta, la membrana basal del capilar y el endotelio de ese capilar. Estas son todas las distintas capas, digamos, celulares que va a tener que atravesar el oxígeno desde el alveolo hacia la sangre del capilar. Recordemos que el oxígeno difunde por diferencia de presión, siendo mayor la presión en el interior del alveolo, la presión parcial de oxígeno, comparada con la presión en la sangre del capilar. Vamos al problema número 2, que dice: si un individuo se encuentra en un ambiente donde la presión parcial de dióxido de carbono es elevada, ¿qué variaciones se observará en la curva de disociación de la oxihemoglobina? ¿Cuál es el significado fisiológico? ¿Se modificará la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial? ¿Por qué? ¿Cuál será la respuesta de los quimiorreceptores carotídeos y aórticos? Bien, debemos recordar que si se encuentra aumentada la presión parcial de dióxido de carbono en el ambiente que rodea a ese individuo, por lo tanto está disminuida la presión parcial de oxígeno en ese ambiente. Por lo tanto, recordemos que el oxígeno ingresa por diferencia de presión entre la presión de oxígeno en el ambiente y en el interior del alveolo. ¿Sí? Si hay una menor presión parcial de oxígeno en el ambiente, va a ingresar menor cantidad de oxígeno al alveolo y por lo tanto va a difundir una menor cantidad de oxígeno hacia la sangre arterial. Por lo tanto, va a haber una caída de la presión parcial de oxígeno arterial. Va a haber un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y un aumento en la concentración, por ende, de protones. ¿Sí? Al aumentar la concentración de protones y producirse una caída del pH, el problema me pregunta si va a presentar un desvío a esa curva. Recordemos lo visto en teoría, que existían varios factores que hacían que la curva se desplazara hacia la derecha o se desplazara hacia la izquierda. Entre los factores que teníamos para que una curva se desplace hacia la derecha teníamos un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, una disminución en la presión parcial de oxígeno, un aumento en la concentración de protones y una disminución de pH. Todos esos factores se dan en este problema, por lo tanto la curva se va a desviar hacia la derecha. ¿Qué importancia fisiológica tiene que la curva se desvíe hacia la derecha? ¿Sí? Significa que la hemoglobina pierde la afinidad por el oxígeno y va a ceder rápidamente hacia los tejidos. Es lo que denominamos el efecto Bohr. ¿Sí? Recordemos que a esa hemoglobina, que es una proteína tetramérica, que une oxígeno. Cuando llega a los tejidos y hay una excesiva concentración de protones, la hemoglobina pierde rápidamente la afinidad por el oxígeno,
lo cede hacia los tejidos y ella comienza a captar protones o se une al dióxido de carbono a un sitio diferente a lo cual lo hacía el oxígeno. Y así retorna nuevamente hacia los pulmones, ¿sí? Para eliminar con la expiración una mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, si aumenta la concentración de protones en este individuo, ese aumento de la concentración de protones va a ser captado también por los quimiorreceptores periféricos, bien, que se encuentran en el callado de la aorta y senos carotídeos. Ellos van a enviar información nerviosa hacia los centros respiratorios, al centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico. Las neuronas que se encuentran a nivel del bulbo van a enviar información hacia los músculos inspiratorios, principalmente los músculos como el diafragma y los intercostales externos. Va a haber una mayor frecuencia, ¿no es cierto?, respiratoria y frecuencia cardíaca también, y se va a producir lo que denominamos una hiperventilación. Aquí el organismo lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar ese exceso de dióxido de carbono que se encuentra en la sangre y eliminarlo a través de la exhalación, ¿no? Y así lograr disminuir la concentración de protones y por lo tanto volver a restablecer el pH dentro de los parámetros fisiológicos. El otro problema me dice, un individuo de hábitos sedentarios que vivía a nivel del mar decidió escalar una montaña y sufrió el mal agudo de la montaña: apunamiento, cefalea, fatiga, somnolencia, náuseas. A. ¿Qué cambios se producen en su fisiología y cómo los relaciona con los síntomas de apunamiento? B. Detalle las respuestas fisiológicas no agudas de adaptación a las grandes alturas. Bueno, un individuo cuando sube a la montaña, al subir una montaña, cada 500 metros disminuye la presión atmosférica, es decir, la presión del aire que presiona sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Si disminuye la presión atmosférica, disminuye también la presión de oxígeno atmosférico. Por lo tanto, va a entrar menor cantidad de oxígeno a los alvéolos y por lo tanto va a haber una menor presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de la persona que está subiendo a la montaña, ¿sí? Es decir, que cuando disminuye el oxígeno en la sangre, se genera lo que denominamos una hipoxia, falta de oxígeno. En este caso se dice que la hipoxia es hipobárica. ¿Por qué? Porque se debe a que disminuye la presión de oxígeno a nivel de la atmósfera. Bueno, al ingresar menos oxígeno a la sangre, comienza a acumularse la presión parcial de dióxido de carbono y aumenta las concentraciones de protones. Bien, esto va a ser detectado por los quimiorreceptores periféricos y también centrales. Esos quimiorreceptores van a enviar señal, como dijimos anteriormente, al bulbo, que es el centro respiratorio. Este bulbo va a procesar esa información y va a enviar una respuesta que es que se contraigan los músculos inspiratorios un mayor número de veces. Bien, aumentando la frecuencia cardíaca, la respiratoria y por ende la frecuencia cardíaca. Recordemos que el aumento de la frecuencia respiratoria se llama taquipnea y el aumento de la frecuencia cardíaca la taquicardia. Bien, todo esto va a experimentar la persona que va subiendo a la montaña. De esta manera, el organismo va a intentar, aumentando la frecuencia respiratoria,
eliminar el exceso de dióxido de carbono que se está acumulando en la sangre y en los tejidos. Y también eliminar de esa forma el exceso en la concentración de protones y restablecer el pH. ¿Sí? El organismo, en el intento de restablecer los valores normales de oxígeno y eliminar el exceso de dióxido de carbono, aumenta la frecuencia respiratoria, produciendo una hiperventilación. Pero muchas veces esa hiperventilación provoca un exceso en la eliminación de dióxido de carbono y por lo tanto cae la presión parcial de dióxido de carbono. Y si cae la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, se genera lo que se denomina una alcalosis respiratoria. En este caso, la alcalosis respiratoria se produce por una excesiva hiperventilación. ¿Sí? Y es debido a esta alcalosis respiratoria, ¿bien?, que aparecen estos síntomas de apunamiento. ¿Qué vamos a sentir cuando subimos a la montaña? Principalmente por encima de los 3.000 y 4.000 metros. Vamos a sentir sueño, somnolencia, pesadez, dolor de cabeza. Todo esto por falta de oxígeno, mareos, náuseas, vómitos. También vamos a tener cada vez más, a medida que subimos, vamos a tener dificultad para respirar y nuestra respiración va haciéndose cada vez más rápida y corta. Hay dificultad para dormir. En los casos más graves, por encima de los 4.000 metros, puede producirse edema de pulmón, edema cerebral, y si el individuo no baja, puede producirse el coma y la muerte. Por encima de los 8.000 metros de altura, ya esta altura es incompatible con la vida, digamos. El individuo puede experimentar el coma y la muerte. Ahora vamos a hablar de los problemas que tienen y que tienen que ver con cómo compensa el sistema renal cambios o variaciones en las concentraciones de protones y de bicarbonato. El problema dice así: la deshidratación severa ocasionada por una diarrea intensa motivó una disminución de la presión arterial y del pH sanguíneo. ¿Por qué afecta la presión arterial? ¿Qué mecanismos pone en marcha el riñón para compensar esa caída de presión y la pérdida de líquido? ¿A qué se deben las variaciones de pH sanguíneo? ¿Cómo compensa el riñón la acidosis producida? Bueno, acá en este caso el individuo sufrió una deshidratación severa por una diarrea. Cuando tenemos una diarrea, no solamente perdemos electrolitos, como por ejemplo el sodio, el potasio y principalmente bicarbonato, sino que tenemos una pérdida excesiva de agua, sufriendo una deshidratación. Recordemos, si perdemos agua, hay una caída de lo que denominamos volemia, es la cantidad de sangre que circula por su sistema circulatorio, ¿sí? Si cae la volemia, por lo tanto, también se produce una caída de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial era la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Si cae ese volumen de sangre, también va a caer, o sea, si cae el volumen de sangre, cae la volemia y también se produce una caída, por lo tanto, de la presión arterial. La siguiente pregunta me dice: ¿qué mecanismos pone en marcha o pone el riñón para compensar esa caída de la presión arterial y la pérdida de líquido? Bueno, recordemos que el sistema renal, ante una caída de
del agua, ¿no es cierto? Una deshidratación, perdón, una pérdida de agua, un déficit de sodio o una hemorragia, pone en marcha inmediatamente lo que ustedes vieron en teoría, que era el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Entonces, al haber una deshidratación, un déficit de sodio o una hemorragia, se produce, como ya dijimos, una disminución del nivel sanguíneo, con consecuente caída de la presión arterial. Esto es inmediatamente captado por las células yuxtaglomerulares de los riñones. Es decir, las células especializadas que forman parte del túbulo contorneado distal, que constituyen la mácula densa. Estas células, ante la caída de la presión arterial, caída de sodio, sintetizan y secretan una enzima que denominamos renina. Bien, esa renina va a actuar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado. El angiotensinógeno, por acción de la renina, va a dar lugar a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por acción de otra enzima que se encuentra sobre todo a nivel pulmonar, del endotelio de los pulmones, epitelio pulmonar, se va a transformar en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 en sí misma ya es un potente agente vasoconstrictor, ¿sí? Varias veces superior con respecto a las catecolaminas. Entonces se va a producir una vasoconstricción de las arterias. Y esto me va a llevar a aumentar la resistencia periférica, y si aumenta la resistencia periférica, aumenta ¿qué cosa? La presión arterial. Aumenta la presión arterial. ¿Sí? Por otro lado, esta angiotensina 2 tiene la capacidad de actuar sobre la glándula suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal tenía una corteza y una médula. Dentro de la corteza está la zona glomerular, que es donde se sintetiza la aldosterona. Bien, entonces por acción de la angiotensina 2 se va a generar sobre la corteza de la glándula suprarrenal, se va a generar la aldosterona. La aldosterona va a ir a sangre y en sangre va a llegar a su órgano blanco, que es el riñón. Va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, ¿sí? Favoreciendo la reabsorción de sodio. Si se reabsorbe sodio, se reabsorbe también el agua, lo acompaña el agua, entonces aumenta la volemia. Al aumentar, ¿no es cierto?, la volemia, hay un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto todo esto, el aumento del volumen sanguíneo ocasionado por la aldosterona y la vasoconstricción periférica que tiene la angiotensina 2, va a llegar finalmente a un aumento de la presión arterial hasta que regrese a su normalidad. En la guía ustedes tienen las distintas acciones que tiene la angiotensina 2, ¿sí? Además de actuar sobre la corteza adrenal, sobre el riñón e intestino, también actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? En el sistema nervioso central me va a dar la sensación de sed, ¿bien? Y voy a ir a buscar agua. Cuando tomo agua, me aumenta la concentración, me aumenta el líquido extracelular. Bien, y eso va a contribuir también a aumentar la presión arterial. Bien, a nivel del sistema nervioso central, también me estimula la producción de la ADH o vasopresina. Recordemos que esta vasopresina actúa a nivel del túbulo colector, favoreciendo la reabsorción de agua, favoreciendo la concentración de la orina. En este caso que sufrimos una deshidratación,
no vamos a perder agua orinando, sino que vamos a liberar vasopresina, se va a reabsorber el agua y va a pasar nuevamente al organismo. Si reabsorbemos agua, también aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. También actúa la angiotensina 2 en el sistema periférico, estimulando la descarga simpática de catecolaminas. Actúa también a nivel de la médula adrenal, estimulando la producción de catecolaminas, y todo esto va a llevar a un aumento de la resistencia periférica. Bien, y por lo tanto un aumento de la presión arterial. También la angiotensina 2 va a actuar sobre los músculos lisos y sobre el corazón, ocasionando una mayor contractibilidad, una mayor vasoconstricción, hiperplasia, hipertrofia de los músculos, haciendo que el corazón se contraiga con mayor fuerza, aumentando el gasto cardíaco. Entonces, si yo aumento el líquido extracelular, aumento la resistencia periférica y aumento el gasto cardíaco, este incremento de estas tres variables me van a llevar a un aumento de la presión arterial. Bueno, dijimos que con esta deshidratación severa, con la diarrea, se perdía agua, ¿sí? Se pierde agua, por lo tanto caía la volemia y caía la presión arterial. Pero con una diarrea intensa no solamente se pierde agua, sino también se pierden muchos electrolitos como el sodio, el potasio y sobre todo el bicarbonato. Recordemos que los jugos digestivos tienen una gran cantidad de bicarbonato que neutraliza los pHs que son ácidos, sobre todo. Entonces, ante una diarrea se pierde bicarbonato. Bien, y esa pérdida de bicarbonato hace que se genere en una diarrea muy intensa una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser el riñón para compensar o cómo va a tratar de compensar esta acidosis que es del tipo metabólica? Bueno, el riñón va a actuar eliminando protones por la orina y reabsorbiendo el bicarbonato. Bien, acá vemos que la orina, que es filtrada a nivel del glomérulo, bueno, va a contener gases como el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono dentro de la célula, ¿se acuerdan? Se combina con el agua por acción de la anhidrasa carbónica, va a dar finalmente a ácido carbónico, que es inestable y se va a disociar nuevamente en protones más bicarbonato. Este bicarbonato va a ser reabsorbido y va a ser agregado al líquido extracelular. Va a ir a la sangre para poder actuar como un sistema buffer. Bien, el protón que se generó dentro de las células tubulares va a ser secretado hacia la luz tubular. Estos protones se van a combinar con una base, como por ejemplo puede ser el sulfato, el fosfato, ¿bien? O si no con algunos aminoácidos, como por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco más protones va a dar el amonio. El amonio es finalmente secretado a la luz tubular y excretado a través de la orina. Entonces, ante una acidosis, lo que va a hacer el riñón entonces es reabsorber bicarbonato que va a pasar a la sangre y excretar protones a través de la orina. El siguiente problema dice así: en un sujeto que sufre alcalosis respiratoria, teniendo en cuenta la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cómo se encontrará el pH sanguíneo y los niveles plasmáticos de bicarbonato? ¿Tiene participación el riñón en la compensación de la alcalosis?
Bueno, ¿qué es una alcalosis respiratoria? Es un trastorno del equilibrio ácido-base, donde se produce una reducción primaria de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Y si vemos acá, esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde vemos presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, generalmente se combina con el agua. Por acción de la anhidrasa carbónica se genera el ácido carbónico. Este es inestable y se disocia en protones más bicarbonato. Entonces, una alcalosis respiratoria se produce por generalmente es producto de una hiperventilación respiratoria. Si nosotros hiperventilamos, eliminamos en excesivas cantidades dióxido de carbono. Entonces se produce una caída acá, una caída en la presión parcial de dióxido de carbono. Por lo tanto, también se produce una caída en la concentración de protones y una caída en la concentración de bicarbonato. Si se produce una caída en la concentración de protones, por lo tanto, el pH aumenta. Estamos frente a una alcalosis. ¿Cómo hace el riñón para compensar esta alcalosis del tipo respiratoria? El riñón actúa excretando bicarbonato por orina y reabsorbiendo los protones. Tenemos la misma imagen que recién. Tenemos estas células en celeste, que son las células que constituyen el túbulo renal. Aquí tenemos de amarillo el lumen, la luz tubular, perdón, este amarillo es la luz tubular, y aquí tenemos el espacio intersticial entre las células tubulares y acá el vaso sanguíneo. Bien, entonces, el bicarbonato, también tenemos que dentro de la célula, el dióxido de carbono más el agua, por acción de la anhidrasa carbónica, se transforma en bicarbonato y protones, ¿sí? Ese protón va a ser reabsorbido y va a pasar al intersticio, al espacio intersticial, para luego ser transportado hacia la sangre. Mientras que el bicarbonato que tenemos aquí va a ser secretado a través de un contratransporte con el cloruro, y ese bicarbonato finalmente, aquí este bicarbonato finalmente va a ser excretado por orina. Entonces, se reabsorbe protones que van a pasar a la sangre y se excreta bicarbonato que va a ser excretado por la orina. Y así es como el riñón trata de restablecer el pH normal de la sangre. El otro problema que ustedes tienen habla de un individuo que es diabético, que no está tratado, es decir, que no recibe ningún tipo de tratamiento, ni de insulina, ni otro tipo de fármaco, y presenta los siguientes síntomas: taquicardia, aumento del ritmo respiratorio. La pregunta A me dice, ¿presentará glucosuria? ¿Por qué? ¿Tendrá modificado el volumen de orina? Justifique. C. ¿Cómo explica la taquicardia y el aumento del ritmo respiratorio? Bueno, en los individuos, recordemos que la diabetes es una enfermedad en donde el individuo o no produce o produce una insulina de mala calidad. Eso es por un lado, o los individuos presentan resistencia, sus células presentan resistencia a la acción de la insulina. Bien, por lo tanto, los niveles de glucosa se van a encontrar en sangre incrementados. Entonces, recordemos, la glucosa, cuando el individuo
no tiene ninguna patología, la glucosa se filtra totalmente a nivel del glomérulo y se reabsorbe en su totalidad en el túbulo contorneado proximal, utilizando, ¿no es cierto?, dos tipos de transportadores, y se reabsorbe en su totalidad. Bien, pero ¿qué sucede cuando el individuo es diabético y los niveles de glucosa en sangre están por encima de los 180 miligramos por decilitro? El riñón, ¿qué pasa? No es capaz de reabsorber en el túbulo contorneado proximal toda la glucosa que se filtra, la cual continúa en el túbulo renal y aparece en la orina. Es decir, la presencia de glucosa en orina se la denomina glucosuria. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en un individuo diabético? Primero, que tiene niveles muy elevados de glucosa en sangre. Esa glucosa se filtra a través del glomérulo y cuando llega al túbulo contorneado proximal, bueno, existen transportadores, es decir, que la glucosa se reabsorbe por un proceso llamado difusión facilitada, usa transportadores. Por lo tanto, cuando esos transportadores se saturan, bueno, el exceso de glucosa va a seguir por la luz tubular y finalmente va a ser excretada por la orina. ¿Sí? Es por ello que uno de los principales indicadores que el individuo presenta diabetes es la presencia de glucosa en orina. ¿Tendrá modificado el volumen de orina un individuo que es diabético? Bueno, recordemos, si esto es la célula que constituye los túbulos y esto es la luz tubular, y aquí tenemos glucosa. Bueno, la glucosa, que no puede ser reabsorbida a través de los transportadores específicos para ella a nivel del túbulo contorneado proximal, la glucosa se comporta como un soluto. Esa glucosa en exceso que va viajando por la luz tubular, ¿qué va a hacer? Va a reabsorber agua. Agua que viene de las células, ¿sí? Por lo tanto, al reabsorber agua, aumenta el volumen, ¿no es cierto?, de orina excretada en estos individuos. Otra característica de los individuos que tienen diabetes es que van muchas veces al baño, sobre todo en la noche, y el volumen de orina es abundante, ¿sí? Y es debido a que la glucosa que no pudo ser reabsorbida a nivel del túbulo contornado proximal atrae agua. Bien, y por lo tanto, el individuo va a presentar la necesidad de ir varias veces al baño y emitiendo un gran volumen de orina. ¿Cómo explica la taquicardia y el aumento del ritmo respiratorio? Bueno, recordemos aquí, la diabetes dijimos que era una enfermedad puramente metabólica en la que el individuo no produce la insulina o produce una insulina que no es muy eficaz o presenta resistencia a la acción de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona necesaria para que la glucosa ingrese al interior de la célula y genere energía en esa célula. En el caso del individuo diabético, y más si no es tratado, la glucosa no entra adentro de la célula. Entonces, la célula necesita energía. Entonces, si no tiene la glucosa porque no puede ingresar en forma adecuada al interior de la célula, comienza a utilizar otras fuentes de energía como pueden ser las grasas. Como producto de utilización de las grasas, comienzan a acumularse los llamados cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pueden ser, por ejemplo, el ácido acético. ¿Bien? Son sustancias ácidas que se acumulan dentro de las células y luego pasan a la sangre. ¿Bien? Entonces, en los individuos diabéticos,
La célula comienza a utilizar entonces otra fuente de energía, como son las grasas, y se acumulan los cuerpos cetónicos en la sangre. Estos cuerpos cetónicos son sustancias de naturaleza ácida y van a ser captadas, ¿no?, por los quimiorreceptores que detectan aumento en la concentración de protones. Estos quimiorreceptores, ya sean periféricos, van a enviar información por la misma vía que utilizan los mecanorreceptores en la regulación de la presión arterial y envían la información al bulbo. En el centro respiratorio. Allí el bulbo va a captar esta información, que hay muchos protones en la sangre, y va a aumentar, ¿qué cosa?, la contracción de los músculos inspiratorios, aumentando la frecuencia respiratoria. Si aumenta la frecuencia respiratoria, también aumenta la frecuencia cardíaca, produciendo taquicardia, y va a haber una hiperventilación, ¿sí? Así, a través de una hiperventilación, el organismo intenta eliminar el exceso de protones a través de la eliminación del dióxido de carbono, ¿sí? Y así poder restablecer los niveles de pH en los rangos normales. Bien. Esto generalmente se da en individuos, les recuerdo que no han sido tratados y por lo tanto pueden llegar al coma diabético, que es cuando los cuerpos cetónicos se acumulan en exceso en la sangre y a nivel del sistema nervioso central suelen ocasionar o tener, mejor dicho, un efecto neurotóxico. Entonces las personas cuando llegan ya en un estado muy avanzado de la diabetes, pierden la noción del tiempo, no recuerdan cómo se llaman, ¿no es cierto? Y han entrado en un coma diabético, que es por el exceso de la acumulación de ácidos en el organismo y que ya tienen efecto neurotóxico a nivel del sistema nervioso central. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo trabajo práctico.